paso un poquito. Hoy vamos a cerrar esta semana bien intensa para ustedes, porque sé que están dando exámenes y todo. Vamos a tratar dos temas. En la primera mitad, como les habíamos dicho, vamos a hablar de algunos elementos de regulación. Y voy a tratar sobre todo de concentrarme un poco en el tema de neutralidad de red, porque tiene mucha importancia para el futuro. Y también vamos a hablar un poco de la gobernanza de Internet. O sea, cómo se gobierna actualmente Internet y cuál es la polémica sobre la gobernanza de Internet. Ayer, por ejemplo, fui a una conferencia en la Rectoría General en el Sur y justamente salió un par de comentarios de una profesora de la Universidad Nacional en la cual, por ejemplo, decía, bueno, ¿a dónde queda, por ejemplo, cosas como la soberanía, la independencia de las acciones en los países y todo eso? Y decía, bueno, hay varios puntos que se pueden tratar ahí, pero uno de los puntos es que tenemos que entrar en serio a estos temas. O sea, digamos, es muy difícil tener un planteo sobre, bueno, cómo va a quedar el grado de autonomía del país en estos temas, en la medida de que uno no le entre fuerte al tema de, bueno, cómo se gobierna Internet. Entonces, lo que vamos a tratar de ver ahí, por ejemplo, es cómo es la estructura del gobierno de Internet hoy y después cuál es la polémica que es. Y en la segunda parte, como le decía, íbamos a ver visiones un poquito más amplias que les dan un poco a la futurología. Estos son los temas que están más arriba de la mesa. Algunos apenas los voy a mencionar como a dónde está la regulación o el tema de la ciberseguridad, y voy a tratar de resaltar algunos temas en el tema de privacidad, gobernanza, Internet, neutralidad de red, y voy a terminar con el paper de Zuckerberg, que para mí me parece que es extremadamente interesante. En materia de regulación, este es un tema completo, o sea, digamos, para eso está el Instituto Federal de Telecomunicaciones. O sea, todos los países tienen un aparato grande, heredado generalmente de la época de la telefonía fija, o sea, con mucha de la experiencia en telefonía fija, pero en general la sensación que uno tiene es que aquí tenemos desde lo que fue un monopolio público, o sea, la típica situación de la mayoría de los países de América Latina, inclusive México, a donde el Estado, no originalmente era privado, pero después fue estatizado, después se pasó a una situación de monopolio o de cuasi monopolio privado, después empiezan situaciones en general de competencia parcial. Competencia parcial, digan, piensen ustedes, los que llevan organización industrial, oligopolios oligopolios concentrados, y algunos temas de competencia plena, algunas áreas. La sensación que hay es que esta transición me permite trabajar en un continuo en lo cual obviamente tanto con monopolio, sobre todo con monopolio privado, con monopolio regular o monopolio público en ese sentido, prácticamente es el Estado controlando el Estado, pero en los casos de los monopolios privados se desarrolló toda una metodología para controlar, por ejemplo, cierto grado de igualdad de acceso y, por ejemplo, todo lo que tenía que ver sobre todo con la fijación de tarifas y, por ejemplo, lo que tenía que ver con abastecer a las zonas más pobres, o sea, no solo las colonias populares, sino también del campo. Y ahí hay una enseñanza interesante. Hace como, digamos, unos 20 años más o menos, un poquito menos, la gente se dio cuenta que la telefonía fija seguía sin llegar a las colonias muy populares. Entonces hubo una idea que fue, bueno, tenemos que poner un cierto impuesto a las telecomunicaciones, de tal manera de que con eso se financie la instalación de teléfonos fijos en las esquinas o la instalación de teléfonos fijos en las plazas. Ustedes saben, bueno, y fíjense, mucha gente protestó después porque en algunos países ese dinero se recogió y nunca se puso en el plan de telefonía, y al final la solución no tuvo nada que ver con todos esos esfuerzos. La solución vino por un camino absolutamente diferente, que fue la baja de costos de la telefonía móvil. Entonces fíjense que a veces sucede, sobre todo con problemas sociales muy grandes, que yo diseño todo un sistema y el error en el diseño del sistema está en suponer tecnología constante. Ustedes siempre sospechan cuando en una propuesta de políticas está implícito que hay tecnología constante.
y más en estos temas. Entonces, digamos, había toda la idea, bueno, hay que instalar este tipo de teléfonos, hay que ir revisando que estos teléfonos no se destruyan, programas sociales para evitar el vandalismo de estos teléfonos. Bueno, todo eso quedó en nada porque un día los teléfonos Nokia con el prepago terminaron a ser lo suficientemente baratos y se acabó el problema de ese tipo de comunicación. Entonces, primera moraleja ahí, sospechen siempre de aquellos proyectos o aquellas políticas que tienen implícito tecnología constante. Este viene el tipo de cuadro para el que le interesa el tema, o sea, no lo vamos a ver remotamente, pero igual que hicimos ayer con algunos slides, por ejemplo, aquellos que sí le interesen, porque se está hablando entonces que en este mundo convergente se está avanzando hacia un cuarto estilo de regulación, que sería la regulación para esta nueva plataforma móvil en la cual la gente tiene sus aparatos, etc. No hace sentido en una semana repasar esto, pero aquellos que les interese el tema de regulación pueden leerse el slide. ¿Qué es lo que dice? Es, progresivamente se va a ir moviendo la cosa hacia una regulación ex post, o sea, no tener una regulación ex ante, pero ahí me deja todo el tema abierto de si va a haber o no regulación en lo que tiene que ver con las grandes plataformas globales que hoy están desreguladas. O sea, eso simplemente el que está en el tema le entra al slide de paso. Esto sí ya es otro negocio, la privacidad. Ustedes saben, sobre todo, después de los escándalos de hace 2 o 3 años de espionaje, empezó a quedar la idea de que la privacidad... Antes de que pases a ese tema, en lo de regulación, o sea, yo pensando, o sea, si son plataformas es que todo el mundo las ve, o sea, también regularlas es muy difícil, o sea, ¿qué país va a regular qué? ¿No? ¿Y cómo? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, claro, siempre está la alternativa de algunos países, censuro Facebook. Ajá. Claro, pero son cosas que para América Latina no, la verdad que no. Entonces, y el otro punto que eso, después está en un slide, pero que ya lo mencionaba ayer y también lo hemos mencionado en otro momento, bueno, está el riesgo de que yo digo, bueno, freno el crecimiento de estas plataformas, y no será que con eso retraso la digitalización del país una generación, y después esto, cuando yo trate de aplicar estas cosas a la producción y todo eso, no va a haber un rezago enorme, porque la verdad que hay que reconocer que los niños pequeños de la clase media se socializan hoy, se digitalizan con una tableta que no será del costo del iPad, pero ya se digitalizan con una tableta a los 4 o 5 años, y algunos menos. Entonces, ese es como habíamos visto, es el miedo que tienen los reguladores. Primero, si yo me pongo, aún siendo Brasil, como le decían, los líos con WhatsApp o los líos con Google, aún siendo del tamaño de la economía de Brasil y teniendo la ventaja que tengo un idioma propio, lo cual ayuda en esto, han tenido tremendos problemas para decir yo regulo esto de una manera que no sea censura, y lo otro es, y si regulo y esto me atrasa la digitalización y yo por controlar esto rezago un proceso que sé que es imprescindible. Y ahí están entonces esos temas arriba de la mesa, ¿no? O sea, son temas que hoy no hay una solución. O sea, y ustedes ven que potencias como la Unión Europea todavía no solo no saben cómo hacer un Google, sino que tampoco no saben cómo regular. De vez en cuando vienen todos estos amagues, vamos a cobrarles impuestos, vamos a evitar que hagan elusión fiscal, pero en última instancia, entrarle al contenido de estas cosas, inclusive puede ir con la idea de que, bueno, acabo con la libertad de expresión. Entonces, todos estos temas dan para cursos enteros, pero es bueno tener la idea de su existencia. Privacidad, otro tema enorme, se puede hablar semanas de privacidad. Pero ¿cuál es el punto central de privacidad? El punto central de privacidad, eso está en la referencia. No se olviden que a veces va a haber notas al pie con referencias ha habido estudios recientes que han demostrado la debilidad de todos los procesos de anonimización. O sea, que han mostrado, primero se han encontrado casos, por ejemplo, de que dice, bueno, estos datos le sacamos todas las posibilidades de que se identifique la persona, sustituimos la persona por 8 dígitos, lo que sea, y de repente aparece el típico escándalo que hay en Estados Unidos, ¿no? Ustedes ven que son muy sensibles al tema de los registros médicos de la persona, cosa que en América Latina no somos tantos. Si fulano está enfermo y es candidato, no asusta nada, en Estados Unidos. Y bueno, y por ejemplo, una cosa que fue muy sonada fue el gobernador de uno de los estados del este, creo que era
Massachusetts, pero no estoy tan seguro, que tomaron los datos anónimos que tenía el servicio de salud a donde él se trataba, y con 2 o 3 datos externos pudieron identificar a quién correspondía el 1834-2562 y publicaron los datos de salud de esta persona. En América Latina no hubiera pasado absolutamente nada, Estados Unidos fue un ejemplo. A partir de eso, algunos investigadores de MIT empezaron a hacer pruebas, por ejemplo, de que les dieran todas las tarjetas de crédito, todas las operaciones de tarjeta de crédito que había habido en un mall, por ejemplo, en un fin de semana. Imagínense el número de operaciones. Y ellos encontraron, la matemática es media pesada del paper, pero vale la pena reflexionar sobre la idea. Ellos lo que encontraron fue que con 4 datos externos, por ejemplo, saber si la persona hace deportes, saber si prefiere cine o música, esas cosas, se rompía la anonimización de las tarjetas de crédito a un nivel de 80-90%. Entonces, lo que quedó claro fue que queriendo identificar a alguien, por más que me digan que esto es anónimo, claro, a una persona específica a lo mejor no puede, pero al 80% de la gente, con un dato bien anonimizado, como es el de la tarjeta de crédito, lo conseguían. Entonces, fíjense, lo que pasa es que todos tenemos algunas características de conducta única. O sea, hay gente que, bueno, le gusta lo deportivo, pero le gusta tal tipo de libros. Y entonces yo empiezo a juntar, lee policiales, es deportista y tal cosa, y como les digo, con 4 datos esto se podía hacer. ¿Qué es lo que queda hoy arriba de la mesa? Arriba de la mesa lo que queda es que aparentemente encriptación seria sigue siendo el mecanismo más eficiente. Pero encriptación seria, obviamente con todas las características que usted ve, que no sea el nombre del perro, que no sea el número de teléfono puesto al revés. La encriptación parece ser lo mejor que hay en materia de seguridad, no tanto porque sea imposible romperla, sino porque básicamente exige un poder de cómputo que tiene que ameritar que alguien ponga una supercomputadora tiempo trabajando para enterarse de lo mismo. Que no es lo mismo que si hay que poner tiempo trabajando para enterarse lo de Merck, como sucedió en los escándalos en su momento. Entonces la encriptación sí es esa. Pero en realidad, después hay una slide donde está una cita de la representante de comercio de Estados Unidos, de la Federal Trade Commission, que al final decía, miren, lo que ustedes no suben a la red, nadie puede enterarse. Y fíjense que esa es una recomendación muy fuerte viniendo de una autoridad de un país de frontera tecnológica. En última instancia, la defensa de que no se enteren lo que yo escribí es no haberlo escrito. Pero eso les da los límites de lo anónimo hoy en día. La defensa en materia de anonimización es que podamos ser considerados irrelevantes y que nadie va a gastar tiempo de cómputo para enterarse de lo nuestro. Pero la idea de que tal elemento es imposible, digo, después que tengo la cita específica en uno de los slides de cierre de la segunda parte. Y ustedes han visto, por ejemplo, en los últimos meses, creo que eso para los que les interesa va a ser muy interesante seguirlo, después del atentado ese que hubo en San Bernardino, cómo viene todo el conflicto entre el gobierno de Estados Unidos con las agencias de seguridad y el caso de Apple. Entonces, fíjense, de eso, imagínense si la discusión está a ese nivel, lo que está diciendo es las dificultades que existen para que haya algo así como el derecho a la privacidad de las personas normales como todos nosotros. O sea, en realidad creo que la recomendación esta de la señora de la Federal Trade Commission, si ustedes quieren que algo no se entere, que no pase por la web. O sea, entró a la web y pensar de que, claro, lo otro es que, bueno, uno soñar de que, bueno, nunca voy a ser importante, nunca va a meditar, pero no se olviden que todo el mundo tiene en la vida un juicio de divorcio, o sea, digamos, hay muchas cosas, o sea, uno puede no ser importante, pero volverse importante rápidamente, es verdad, o sea, no es chiste. Y entonces resulta que aquellas fotos que estaban en mi cuenta, que yo tenía un password que era el nombre del perro más la inversa del número de teléfono, resulta que son de dominio público. Son obviedades, pero por un lado es ahí donde está la discusión. Tecnológicamente hay avances, o sea, tienen los bloqueos y los desbloqueos del iPhone, que es toda la discusión de este trimestre, pero al mismo tiempo la única garantía, sobre todo sabiendo que la tecnología va a seguir avanzando,
Entonces, para conseguir lo que hoy yo necesito una hora de cómputo que no van a gastar conmigo, de aquí a 10 años va a ser 30 segundos, si es que va a ser. Entonces, esto al final, la discusión privacidad, seguridad, es una discusión que mi sensación es que va a seguir por un largo tiempo y que va camino a ganar seguridad. O sea, en última instancia, porque digamos, por más algoritmos que haya, siempre va a haber alguna instancia que va a poder romper la privacidad. Pero, no sé, veamos, a ver qué pasa. Vamos a hablar un poquito de gobernanza de Internet. ¿Por qué es importante gobernanza de Internet? La primera cosa importante de gobernanza de Internet, fíjese, acá vemos los niveles de intervención que hay en Internet, y uno lo que encuentra que el grueso de las cosas importantes tienen dimensión internacional, y casi ninguna tiene dimensión local y pocas tienen dimensión nacional. Y esto no es un dibujo hecho para México, es un dibujo en general. O sea, estos son temas que se están decidiendo a nivel internacional. Y que fíjense, dado lo que hemos visto casi que la economía digital es prácticamente sinónimo de la economía nacional, en última instancia yo estoy discutiendo cómo se maneja el insumo más importante de la economía digital hoy. De aquí a 10 años a lo mejor inventan otra cosa que no es la web, pero hoy esto es lo fundamental. Y para eso hay que entender que en Internet hay 3 capas. No son etapas, o sea, hay 3 capas que son las siguientes. Hay una capa que es la infraestructura dura, que es lo que ustedes pueden pensar, las redes troncales, los cables submarinos, todo lo que uno podría decir los fierros del manejo de Internet. Ese universo es más o menos conocido y es un universo a donde hay oligopolios concentrados, pero que han llegado a un modo de venta. Ahí está jugando AT&T, está jugando América Móvil, juega Telefónica, juega Verizon, juega Vodafone. O sea, ese es un universo que ya tiene hoy una estructura bastante definida. Es una estructura de oligopolio concentrado, de repente entran a jugar players chinos extremadamente importantes, pero ahí no hay tanta polémica, no porque no sea un sector importante, porque es un sector que hoy se sabe cómo funciona. En la otra punta tengo un mercado que tiene jugadores grandes, pero también tiene toda la oferta de contenido generado por las personas, los mails, los WhatsApp, todos los videos que uno va subiendo por su cuenta, las fotos de Instagram. Entonces, esta es una actividad en la cual hay niveles de concentración que son importantes, pero en la cual uno puede pensar de que no hay una gran polémica, más allá de cosas que hemos visto, bueno, a dónde quedan las raíces culturales y yo empiezo a usar básicamente contenido fuera del país, pero no son temas muy de la gobernanza de Internet, sino de mantenimiento de cosas culturales. ¿A dónde está el centro del tema de la gobernanza de Internet? Es en la capa lógica. Que esa capa es la que no es ni los fierros, ni la que es tampoco el video. Esa capa, ¿qué tiene? Tiene los protocolos que dan la identificación única de Internet. Ustedes cuando ponen uan.mex, uan.mex, hay registros en servidores centrales, que son los root servers de Internet, que transforman eso en un numerito 168, 422, 325, 618. Bueno, eso, por ejemplo, exige un protocolo que me permite tener identificadores únicos. Eso tiene los root servers, que son unos 13, 11 están en Estados Unidos, uno está en Japón y el otro anda por Suecia, creo, si no me equivoco. Y ahí están las direcciones IP y están los nombres de dominio. Fíjense, ahí se deciden cosas como la siguiente, que ayer hablábamos con Celso. O sea, en determinado momento se acuerdan que era todo .com, .org, .net y poca cosa más. Bueno, en determinado momento se decidió abrir los universos esos, y por ejemplo hubo una polémica enorme sobre quién se quedaba con el .amazon. Naturalmente Amazon, como empresa que había popularizado el nombre, quería tener el .amazon. Por otro lado, el gobierno de Brasilia con eso llevó a otros de los países que tienen parte de la selva amazónica y dijeron de ninguna manera. Después vamos a ver cómo se solucionó. Pero alguien tiene que decidir eso. Y eso se decide en la capa lógica.
Entonces, de alguna manera lo que hay que tener bien claro es que tengo arriba un oligopolio concentrado en el cual de repente aparecen players que suben mucho, como fue América Móvil en los últimos, un poquito menos, desde 15 hasta 2 o 3 años atrás, por otros que ya están muy consolidados desde mucho tiempo como ATT, pero aquí no hay tanto tema acá arriba. Acá hay bastante competencia, bastante fragmentación, no hay tanto tema. El core del asunto es la capa. O sea, el core de la gobernanza de Internet es esa capa. Acá tienen lo mismo en dibujitos, simplemente lo que quieren, ¿no? Acá tengo los fierros, o sea, el cable, las comunicaciones inalámbricas, la radio base, todo ese tipo de cosas. Acá tengo todas las cosas que tienen que ver con el diseño en base a los códigos HTML, etc. Y acá en el medio es a donde está la capa lógica, donde están los protocolos estándares de servicios. Está, por ejemplo, el protocolo de Internet, la que ustedes vuelta y media lo ven nombrar, el TCP/IP. Ahora entonces tenemos que pensarle un poquito más en cómo entendemos el funcionamiento de esa capa lógica. Primero, una definición de lo que sería la gobernanza de Internet. Gobernanza es un término que a mí nunca me gustó como término, inclusive, porque siempre suena como... Pero en realidad es al final cómo se ponen de acuerdo gobierno, sector privado y sociedad civil. Son los temas donde la sociedad civil siempre dice mucho y que no es decorativo decirle agrego a la sociedad civil. ¿Y qué deciden? Los principios, normas, reglas y procesos de toma de decisiones que modelan la evolución y el uso del Internet. O sea, a donde se decide la normativa de la capa lógica de Internet. O sea, digamos, tiene un montón de palabras de más. La sigla esa que es Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, una cumbre que organizó Naciones Unidas entre 2003 y 2005. O sea, en esa cumbre hay otras definiciones, pero no me va a leer. Dentro de esto hay 3 etapas, se piensa en esta discusión. Fíjense, la pena es que son 3 capas, y acá son 3 etapas, pero no tiene nada que ver, o sea, son 2 cosas diferentes. Este señor Hoffman identificó que hubo 3 momentos en la discusión del gobierno de Internet. Un primer momento que es una etapa técnica, en el cual hubo que identificar básicamente las reglas fundamentales y el mundo de la ingeniería, y el gran player de todo esto es esto acá, el Internet Engineering Task Force. O sea, estos vienen ya de un par de décadas trabajando en el tema y son, digamos, el núcleo, pero ese es el típico tema de los ingenieros duros de la parte de electrónica. Después viene todo un momento que es ahí por los años 90, alrededor de los años 95-98, a donde el interés pasa a ser sobre los temas de la capa lógica. O sea, aquí tenemos los temas más duros, están algunos temas estándares, pero están los temas duros. Acá viene la discusión de la capa lógica. A eso lo vamos a ver en un slide entero de cuál es la discusión que hay ahí. Y después hay una tercera etapa, que es toda una etapa que se inicia con estas cumbres de la sociedad de información, que hay un montón de eventos, algunos de los cuales se los voy a enumerar, en los cuales se hace una discusión multi-stakeholder, o sea, con muchos participantes sobre qué hablan. Pero tenemos que entrar un poquito más a la lupa de la segunda etapa, que es cuando se discutió qué hacemos con la capa lógica. ¿Está claro? La capa lógica, aunque usted no crea, empezó con una manera muy sencilla. Acuérdense que Internet es una cosa re chica y re elemental en los años 80. A un profesor de California le pidieron que manejara los nombres de dominio. O sea, la cosa era tan chica que los nombres de dominio los manejaba un profesor, que se me escapa de su nombre en este momento. En determinado momento esa persona se va a la Universidad la Universidad de California del Sur, y entonces el manejo de los nombres de dominio estaba localizado en la oficina de este profesor en la Universidad de California del Sur, en Los Ángeles. Claro, ya eso para los años 90 se vuelve imposible, el número de nombres de dominio pasa a los centenares de millones, y en 98 se crea la gran institución de este tema, que es el ICANN, que es la clave de la gobernanza de la capa lógica. ¿Lo habían oído nombrar?
¿Vale? O sea, y eso es lo que va a decidir lo que va a pasar. ¿Quién domina el ICANN? Ahora les voy dando el cuento. O sea, es de esos términos que conviene, aunque uno no se dedique nunca más a este tema, ya tenerlo en la mente. ¿Qué hace el ICANN? Fíjense, el ICANN significa Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. O sea, son los que, entre otras cosas, tienen el control de la numeración. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digamos, acuérdense, el Internet se crea por la vía del DARPA, o sea, el gran sistema de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con una intención, como les decía, acuérdense cuando vimos eso de las abejitas que tiraban el polen, la idea ahí era tener una red que aguantara la guerra nuclear. En este momento ya no tiene ese objetivo, pasa por años por el Departamento de Comercio, que es donde está el control de los servidores raíces, y en 98 hacen un acuerdo con esta corporación que se crea, el ICANN. Esta corporación es una asociación privada constituida en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Y ellos, fíjense lo que tienen que hacer. Supervisa la administración de los identificadores únicos de Internet y debe promover la competencia, pero controla el mercado de nombres de dominio. Casi nada. O sea, esto es el core absoluto de la capa lógica. En 2006, el ICANN hace un acuerdo para ser como una organización más independiente y ahí entra toda la onda de que tiene que ser multi-stakeholders. Después vamos a entrar un poquito más en detalle, estos son los temas divertidos de política en serio, ¿no? Y en 2014, la National Telecommunications and Information Administration de Estados Unidos decide la función IANA, que es la función justamente de los nombres y números de dominio asignado, la función IANA, que es el core, la voy a traspasar a la ICANN. Entonces, y claro, eso se suponía que lo iban a hacer para finales de septiembre del 15, no se pusieron de acuerdo los multi-stakeholders, ahora quedó para septiembre del 16, chance que sí, chance que no. Pero ¿qué es lo que importa? Importa es, el Departamento de Comercio de Estados Unidos tiene por creación del sistema el control de las llaves fundamentales de los servidores raíces y de la asignación y del trabajo de la actividad IANA. Y eso incluye, por ejemplo, la administración de los servidores raíces, los 13 que hay, pero además, bueno, no es que esté todo en esos 13, tienen como 80 y tantos espejos y reproductores en el mundo, pero el core son esos 13, y entonces fíjense, esto depende mucho de cómo se maneja el ICANN. Porque, por ejemplo, el que tenía que decidir si punto Amazon era para Amazon Corporation o punto Amazon era libre o era para el gobierno de Brasil, era el consejo directivo de ICANN. Ahora, ¿cómo se compone el ICANN? El ICANN se va componiendo históricamente, y por suerte se compuso así, creo yo, con los que fueron los pioneros visionarios del Internet en cada uno de los países. Esa gente que tuvo la visión de que esto era lo que iba a determinar el mundo, pero tuvo la visión a principios de los 90 y no hoy cuando ya estamos todos en esto. Ese conjunto de gente trató de proteger en cierto sentido la autonomía y la libertad de Internet, hay que reconocerlo. O sea, ellos han creado el Internet que para bien o mal la tenemos nosotros y tenemos, yo creo que más cosas a favor que en contra del funcionamiento de ese Internet, pero es un organismo básicamente de autocooptación. O sea, los que somos muy buenos en este tema, tenemos grupos técnicos, en esos grupos técnicos hay gente que se destaca por su nivel técnico y su nivel político, y en determinado momento el del nivel técnico va ascendiendo y durante cierto tiempo está en el Consejo de Administración de la ICANN. Eso inmediatamente es casi lo contrario de cualquier cosa de gobernanza internacional, a donde lo típico es que los gobiernos sean los que deciden la cosa. Entonces, fíjense, el primer conflicto grande que apareció, después vamos a ver un poquito de los momentos, pero el primer conflicto grande, como el insumo más importante de la economía digital, sin ninguna duda, es controlado
por una entidad localizada y por supuesto sujeta a la jurisdicción del Estado de California, en la cual los gobiernos tienen una participación en un organismo consultivo cuya decisión no compromete las decisiones del director. Ahora, alguna gente dice, por suerte fue así, y por suerte, gracias a eso es que hoy tenemos el Internet que tenemos. Para otros es, bueno, pero digamos, si hay un insumo global, yo digo, los gobiernos tienen que entrar por el G7, por el G20 o por el G lo que sea, a opinar sobre el mercado financiero internacional. Tampoco deciden nada, la verdad. O sea, digamos, como bien sabe Celso, tampoco deciden nada, porque lo deciden los 3 o 4 bancos centrales que importa. Pero el punto es, la gobernanza del ICANN es el core hoy de quién se queda con la capa lógica. Y fíjense, el ICANN ustedes, claro, es una cosa, no es demasiado grande, no es una gran burocracia, y ellos tienen 5 regionales, la de América Latina se llama LACNIC, que son los que a nivel de América Latina cumplen las funciones justamente de administrar y controlar el mercado de nombres de dominio. Vamos a seguir porque todavía hay algunas funciones más importantes, pero ahí los voy para no echar todo arriba de un golpe solo. Todo esto ha pasado por N eventos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en diciembre del 15 hubo una reunión que fue la de la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información más 10, la cumbre había sido allá, en 2003, 2010, pero 2005, entonces 10 años después se hacen esos horribles nombres, Río más 20, CMSI más 10, o sea que, digamos, pero bueno, así fue, hacen un resultado y ahí se ve bien clarita la posición de los países. Los países desarrollados dicen, mantengamos el sistema actual. Fíjense que multi-stakeholder, que es una cosa tan simpática, aquí participamos todos, en el code de esto significa, es una administración a donde los gobiernos no están. A donde tengo la sociedad civil, tengo la comunidad científica, tengo los que están interesados en este tema, pero no es un organismo gubernamental. Otros países como Rusia, por ejemplo, la idea que tenía es que aquí hay que crear un organismo internacional, digamos, con representación de los países, y de tal manera de que pueda oír a la sociedad civil, pero que el poder decisorio sean los países. Y por otro lado, hay posiciones como la de Brasil, que es un poco intermedia, que dice, dejemos a la comunidad técnica manejar esto, porque lo ha manejado muy bien, pero dado que a veces hay algunos temas que afectan soberanía, fíjense por ejemplo todo lo que hablamos de, bueno, quién asigna los nombres de dominio, en ese caso tenemos que mantener un nivel para los gobiernos. Esta discusión es de diciembre del 15 y va a durar un buen tiempo. No me parece que Estados Unidos se vaya a bajar de la postura de que esto no tiene que ser un organismo internacional, sino que tiene que ser algo multi-stakeholder, básicamente controlado en lo operativo por los técnicos, pero va a quedar la duda, bueno, ¿se va a concretar o no en algún momento la transferencia de la función IANA, o IANA, como dicen, o sea, la transferencia de la función de controlar los servidores raíces? Y después de todos los escándalos de 2013, había una serie de foros que son siempre interesantes. Por ejemplo, el más interesante fue Net Mundial, que fue un foro que se hizo en abril del 14 en Brasil, creo que lo hizo se hizo en San Paulo, y en la cual el Comité Gestor de Internet, que es el gran think tank y operador de Internet en Brasil, y un grupo que se llama INET, hicieron, pero fíjense, ya si estoy discutiendo esto, y acá salieron una cosa muy interesante, que bueno, son los principios de gobernanza, la hoja de ruta, pero se dan cuenta que los niveles de discusión son bien diferentes. O sea, cuando yo tengo que hacer una hoja de ruta, tengo que empezar a discutir los principios de gobernanza, recién estoy en el prolegómeno de la discusión en serio. La discusión en serio es cómo se va a estructurar el poder adentro del control de la capa lógica. Hay otros foros interesantes que a los que les interesa el tema les pueden dar algún seguimiento. Está el Internet Society, que es extremadamente importante,
porque la Internet Society está muy en la lógica, ¿se acuerdan lo que hablamos de datos abiertos? ¿No? La lógica esta de que yo tengo que no solo abrir datos, sino que tengo, fíjense, yo dejé el vocabulario estricto, con asegurar que la Internet siga siendo abierta, transparente y unificada. ¿Qué significa esto en última instancia? Que siga el sistema actual y que no haya censura de Internet. Queda muy feo decir censura de Internet, entonces lo que se dice, yo quiero una Internet única. O sea, de tal manera que no haya un Internet fragmentado por país. En el vocabulario es decir, yo estoy a favor de la Internet única, significa yo estoy contra que los países censuren por la razón que sea esta Internet. Y después hay un foro muy importante que es el Foro de Gobernanza de Internet, que viene reuniéndose de 2005, va a durar hasta 2025, y a donde se discuten las políticas, y se lo puse acá, no es una información muy relevante, pero justamente la 11ª reunión de este Internet Forum se va a hacer aquí en México en noviembre del 16. O sea, no es importante lo que se va a hacer, pero bueno, ya que estábamos, era útil. Y acá quería meterme en un par de cositas más. ¿Qué pasa en la región? Voy a entrar aquí, después voy, aquí me salió al revés la orden del desierto. El centro en lo que tiene que ver con la región, le dije, es LACNIC, que está localizado en Montevideo, que son los que asignan, o registran, mejor dicho, los nombres de dominio en la región. Fíjense que estas instituciones no es que sean riquísimas, pero son muy autónomas, porque si yo cobro, supónganse, $1 por cada nombre de dominio que registro, no sé cuánto cobran, bueno, piensen los nombres de dominio que se registran en la Ciudad de México, piensen los que se registran en México. O sea, son instituciones que son poderosas en el sentido que no necesitan pedirle dinero a nadie, lo cual es siempre una cosa que les saca autonomía, ¿no? Y ellos sacaron una declaración en 2013, después de los eventos, de los escándalos de 2013, y hay un par de cosas que conviene entender el vocabulario, ¿no? Uno, la preocupación por la pérdida de confianza. O sea, antes de 2013 estaba medio la idea que yo con mi password de 4 números, ¿no? Con el 1818, yo que sé, cualquier cosa, mis datos estaban segurísimos. Bueno, lo que quedó claro que no estaban seguros los datos, y eso se perdió mucha confianza en Internet. Lo raro fue que todo el mundo pronosticó, dado que se perdió la confianza en la seguridad de Internet, se va a desmoronar Facebook, se va a desmoronar Google, no pasó nada. Eso es una cosa extraña. Parecería que el normal del género humano no estaba para nada angustiado con el tema privacidad. Entonces yo creo por la sensación, si yo soy irrelevante, que digo, si van a gastar plata conmigo, mejor gasten en otro lado, porque lo que van a encontrar es lo que como y tal que sea. No, pero es verdad, o sea, todo el mundo decía, bueno, va a haber un backlash tremendo una vez que se supo de que las llamadas telefónicas estaban siendo grabadas y que el email que yo mando queda registrado forever. No pasó gran cosa. Acá esto es una cosa importante. Asegurar la coherencia de las operaciones globales de la red. Cuando yo quiero asegurar la coherencia, lo que estoy diciendo es que no haya sistemas autónomos de gestión de la red, sino que haya un sistema técnico de control de la red. Dicho de otra manera, no romper la capa lógica. O sea, no, y eso no, digamos, en el sentido de que no es que haya una capa lógica para Europa, otra capa lógica para China, no, sino que mantener la capa lógica. Evitar la fragmentación de la red, lo cual significa evitar que haya censura de la red en cualquiera de sus dimensiones. Y esto es bien importante, que es el despliegue del IPv6. Otra cuestión, ¿cuántos sabían del IPv6? Ahora, ¿qué es esto? El IP son los registros. Y el protocolo que había era la versión 4, el IPv4, que me permitía generar números de dominio. Eso estaba pensado con 32 bits, y entonces el número que había era 2 a la 32. El número 2 a la 32 creo que son 4 billions, una cosa de ese estilo, y el número de dominios se empezó a agotar hace como 10 años. Y hace como 5 años creo que se asignaron los últimos números de dominio, porque simplemente se había quedado sin número de dominio. Ya no había más números para otorgar,
y entonces se hizo la transición del IPv4 al IPv6, que significa Internet Protocol versión 6, y la versión 6 yo tengo la posibilidad de tener 2 a la 128 el número de nombre de dominio. De vuelta, eso son otra que el segundo tablero del ajedrez, ya creo que es bastante más que el número de átomos del universo, una cosa así. Ahora, fíjense la importancia, independiente del numerito, si es 128 o lo que sea, la importancia es que, fíjense, estas instituciones, en el caso de América Latina, la ARNIC, en el caso general el AICA, fueron primero los que vieron que se estaba agotando los números permitidos por la versión 4, diseñaron los protocolos para la versión 6 y fueron los que hicieron todo el impulso en los gobiernos para justamente poner el IPv6. Pero fíjense, si esa gente se enlentece, hoy habría, como hubo en una época en América Latina, seguramente un mercado negro de números de dominio. O sea, digamos, son funciones realmente core del aparato y en ese sentido lo hicieron muy eficientemente. Entre otras cosas lo hicieron porque pensaron de que se venía el Internet de las cosas, y con el Internet de las cosas pueden ser los numeritos que teníamos ayer, o sea, quizá 28 billones de conexiones, otros dicen 50 billones de conexiones ya para 2020, entonces obviamente con el IPv4 no había nada. Más allá del tecnicismo de esto, fíjense la importancia de las decisiones que toman esta gente y la importancia de si le invocan a tiempo, porque si se rezagan en 4 o 5 años, esto sería una catástrofe. Y lo otro que plantean es la necesidad estos son parte de la lógica del ICANN, pero el propio ICANN está planteando la necesidad de acelerar su globalización, lo cual quiere decir que todo el mundo opine, no quiere decir que todos los países intervengan, sino que es que todo el mundo opine, y por otro lado, sobre todo, la globalización de las funciones de IANA, que eran las funciones de los servidores. Obviamente, esto es un tema que llegó para quedarse. Hay gobiernos de la región que van siguiendo esto bien en serio y hay otros que no tienen la menor idea. Entonces, el punto es, para los que estén preocupados, como el caso de la pregunta de ayer, ¿no? O sea, bueno, ¿por a dónde me queda la soberanía nacional en este mundo digital? Bueno, a dónde tiene que entrar a hablar en serio es acá. O sea, acá es donde se están decidiendo las cosas. Y lo interesante ahí que es uno de los pocos foros que yo conozco a donde lo que uno puede llamar la sociedad civil organizada, no sindicalizada, sino porque además los tecnólogos siempre fueron gente que tuvo capacidad de organizarse. O sea, los científicos siempre han sido buenos para organizarse, operan en esto. Veamos algunas cosas de algunos problemas que hay aquí arriba de la mesa. El primer problema es que uno siempre dice, bueno, tenemos que mantener a la red libre, transparente. Bueno, pero la red no es un artefacto de regulado. O sea, es un artefacto en lo cual hay normas, muchas de estas normas son determinadas en las instancias vinculadas a la ICANN, pero también está sujeta a políticas, a veces los estados intervienen sobre el dentro de la red, tiene mecanismos de autorregulación. O sea, por ejemplo, digamos, la idea esa de que hay cierto contenido que es correcto censurar, pedofilia, por ejemplo. O sea, eso es una autorregulación de la red. Si fuera, digamos, es enforzado por la policía, pero es un sistema que hay acuerdo. Y también muchos acuerdos entre la industria y el gobierno. O sea, lo que esté produciendo Samsung, lo que esté produciendo Huawei, lo que esté produciendo Apple, incide, o lo que esté haciendo Cisco en materia de infraestructura, incide en la discusión. Entonces, acá es falsa la idea de que hoy tenemos una red desregulada. Es una red que tiene una regulación con relaciones industria, relaciones gobierno, en algunos lugares la comunidad científica, en otros lugares la sociedad civil. Hay un punto que para bien o para mal genera suspicacia en los otros gobiernos. O sea, a los otros gobiernos difícilmente les va a caer bien que todo esto sea manejado por una sociedad civil que está localizada en Los Ángeles. O sea, ahora, en algún lado va a tener que estar localizada, pero entonces ahí viene todo el problema, bueno, ¿qué hago? Aquí votan los gobiernos, aquí votan los científicos, o sea, digamos, eso genera suspicacia.
Y fíjense, esto es lo que le genera más problemas a los gobiernos. La participación de los gobiernos en el ICANN es voluntaria. El que quiere va, el que no quiere no va, lo cual significa que varios no van, por supuesto. Y se centra en este comité, el Governmental Advisory Committee, ¿no?, cuyas decisiones no son vinculantes para el directorio. Como quien dice, juegan más o menos lo mismo que la asociación, lo cual para un gobierno es duro. Fíjense que, y además acá aparecen las discusiones en serio. ¿Se acuerdan que le dije el caso del punto Amazon, no? El punto Amazon, entonces aparecieron dos puntos de vista. Lo que decía, la empresa consiguió que Amazon esté en todo el mundo y Brasil salió, bueno, acá tengo un componente fundamental de mi geografía, mi historia y todo eso. Al final, después de un par de idas y vueltas, el directorio decide que la corporación Amazon no tiene el punto Amazon. Obviamente, inmediatamente todos los que estaban a favor del punto Amazon, lo que dijeron fue, ahí tienen la prueba de que los gobiernos están inmiscuyendo indebidamente en la gobernanza de la red. Si hubiera ganado el otro lado, obviamente los pro-gobierno hubieran dicho, ahí está la prueba que el sector privado puede entrar y mandar dentro de la red. Este problema es poco lo que yo pueda exagerar de su importancia. O sea, se dan cuenta de que están las peleas en serio y esas peleas en serio no se van a arreglar de otro modo. ¿Está claro hasta acá? Sí. Te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando se trata de prohibir, por ejemplo, sitios, ya sea de pornografía o bélicos o cosas por el estilo? Sí. O sea, primero, ¿les pueden quitar su dirección IP? ¿Cómo es eso? Tengo entendido que más bien funciona por, digamos, supongamos, ¿se acuerdan, por ejemplo, que en la época de Steve Jobs, por lo menos, Apple tenía como política que no podía haber aplicaciones eróticas? Creo que lo mantiene, o sea, digamos, esta es la famosa frase de Steve Jobs, bueno, si usted quiere pornografía, compren Android. Jobs podía decir lo que quisiera, o sea, digamos, no era su problema. Entonces yo creo que hay cierto nivel de control por los proveedores de aplicaciones y los proveedores de servicios, ¿no? O sea, en ese sentido hay, es claro que las aplicaciones porno no entraron nunca, o sea, nadie puede comprar una aplicación porno que yo sepa en el App Store de Apple. Pero creo que al final cuando uno ve las cosas esas como el Silk Road, o sea, la cadena de la seda, que era la gran manera del uso de Bitcoin, por ejemplo, para drogas y eso, uno ve que al final el último fortalecimiento es el de la policía. O sea que yo lo que sospecho, pero ahí sí estoy diciendo a nivel de lo que sospecho nomás, es que existen canales de transmisión entre las fuerzas de seguridad, y por decirlo de una manera, y el manejo digamos, del sistema de nombres y del sistema de conexiones que le permite identificar y, por ejemplo, de repente dar un golpe y acabar con todo el síndrome. Pero no me atrevo a decirle cuál es el mecanismo exacto, la verdad que no lo sé. Bueno, pasemos a neutralidad de red, ¿no? Que es un tema que está a milímetros de que es un tema que también está en la polémica en todos lados. ¿Qué significa neutralidad de red? Neutralidad de red significa esencialmente que un bit es un bit y que yo no puedo controlar el contenido del bit si soy un proveedor de internet. Si ustedes contratan un programa de prepago o de pospago que les da 500 gigas por mes, ¿no? Ese programa, lo que venga en esos bits, el que le vendió el plan no puede opinar lo que venga ahí. Que parece una cosa de en primera instancia, ¿qué es lo que dice arriba? ¿No? Es una red neutral cuando no discrimina en función de usuarios, contenidos, sitios, plataformas, etc. En primera instancia ustedes dicen, bueno, suena como una cosa que quién va a estar en contra, ¿no? O sea, yo compro un plan, a mí me tienen que dar 500 gigas, que lo que venga en estos 500 gigas, mientras no sea cosas ilegales, ¿qué le importa? Pero ¿qué pasa si mi proveedor es Telefónica, ¿no? Y esos 500 gigas son 500 gigas de Skype? Naturalmente, Telefónica naturalmente va a querer que
la voz vaya por su sistema de telefonía y no vaya por un sistema gratis. Entonces, lo que parece tan bueno así que para todos vamos a estar todos de acuerdo de que la red tiene que ser neutral y que esa neutralidad es que ¿qué le importa a usted lo que viene en mi vida? Resulta que eso es lo que permite que Skype se expanda y que Telefónica pierda negocio. ¿Cuánto hace que ustedes no hacen una llamada de larga distancia? Acuérdense que, digamos, la llamada de larga, y eso eran fuentes de ingresos tremendas para las corporaciones. Primero el email empezó a matar la llamada de larga distancia y ahora, digamos, yo que no hablo ni con los de la familia en larga distancia hace unos 4 años. Porque hasta la famosa llamada del casamiento, el cumpleaños y el velorio fue sustituido por el WhatsApp. O sea, claro, porque desde me acompaño el sentimiento hasta feliz cumpleaños ya pasó. Entonces, pero entonces quiere decir que un bit neutro de WhatsApp tiene efectos también para cuando los SMS se cobraban. Acuérdense que no hace mucho tiempo el plan venía con 50 MS y el 51 ya había que pagarlo. Bueno, se acabó. Entonces, la neutralidad de red es un tema mucho más importante de lo que parece así a simple vista. Obviamente hay momentos en que hay que gestionar el tráfico. Que yo no puedo dejar que el tráfico sea el que sea, porque, por ejemplo, yo tengo problemas de demanda. La demanda puede saltar y el operador, sea Telefónica, sea América Móvil, sea Vodafone, en determinado momento tiene que dirigir el tráfico por cierto sentido o tiene que enlentecer el tráfico en tal lado para que no haga un cuello de botella. Lo que dicen la neutralidad de red, eso es verdad. Si usted me maneja el tráfico por razones técnicas para que funcione mejor y más fluidamente, perfecto. Pero lo que no vale es que usted me discrimine y entonces diga muy bien, yo tengo mis canales de TV cable, resulta que cada vez veo menos TV cable porque la gente lo ve por la vía de Netflix, entonces lo que hago, les enlentezco la velocidad de Netflix de tal manera que la calidad quede mal. Cosa que técnicamente se puede hacer. Entonces, todo el tema de neutralidad de red es a dónde está el límite entre el hecho de que yo controlo algo para mejorar el tránsito, por decirlo así, o cuando yo controlo algo para empeorar el tránsito de los que no me generan ingresos o los que me generan costos. Esa es la esencia del problema, pero fíjense, pásenlo a cualquier ejemplo que ustedes quieran y los incentivos. O sea, ahora que tenemos esta red donde está el contenido junto con la plataforma de agregación y con el transporte, la tentación que tengo inmediatamente es decir, bueno, enlentezco, o sea, aumento la latencia de este tipo de operaciones, cosa que lo puede hacer perfectamente el que maneja los nódulos o los puntos de intercambio de tránsito, y entonces vuelvo imbancable a hablar por Skype o vuelvo intolerable ver Netflix o lo que sea. Entonces aparece todo el tema de si yo tengo que defender o no defender la neutralidad de red. Por eso y la neutralidad de red fue la experiencia histórica, pero no es lo normal. O sea, si yo dejo que las cosas sean como sean, los operadores y los proveedores de Internet van a manejar la velocidad del tránsito de acuerdo a sus intereses o de acuerdo a los intereses de sus socios comerciales. Porque lo primero que va a hacer alguien, si yo no soy operador, voy a ir a hablar con un operador para que aceleren lo mío, enlentezcan lo otro. Entonces se dan cuenta que es bastante paradójico porque uno dice, uy, la red tiene que seguir libre y regulada. Pero el mecanismo básico de neutralidad es algo que es una regulación que protege la neutralidad. La situación normal no sería para nada la neutralidad, sino que la situación normal hoy, no en su inicio, la situación normal sería esto ya lo hemos visto en la clase que me lo puedo saltar. ¿Qué es lo que pasa entonces? Surge toda esta contradicción entre los proveedores que tienen a su vez servicios de contenido que pueden favorecer su situación y los que simplemente son over the top, o sea, los que trabajan sobre la red. A esto se cumple, eso es lo que estaba en el slide anterior, pero simplemente para reforzar, porque ya lo hemos visto un par de veces,
básicamente eso viene del hecho de que como servicio público los operadores están regulados y como servicio no público, no siendo considerado servicio público, los proveedores OTT, o sea, los over the top de contenido, no están regulados. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Hay, como siempre, una serie de argumentos a favor o en contra, pero esos argumentos son los que hemos estado viendo. La gente que está a favor de neutralidad dice, o sea, otra manera de decir no discriminación. No discriminación significa neutralidad. Dice, bueno, yo tengo que generar economía de red, si hay discriminación, los mercados bilaterales que vimos el lunes ya no son eficientes, se evita costos de transacción innecesarios. Y acá está un conjunto de gente que fundamenta que debería haber cierto control. ¿Y cuál es el argumento que dicen? Bueno, si hay diferentes tipos de tráfico, ¿por qué no puedo cobrar diferentes precios cuando yo cobro diferentes precios de una película de estreno versus una película que se estrenó el año pasado? O sea, digamos, ¿por qué de repente aquí existe un producto mítico al cual yo no puedo aplicar diferenciación de precios? Y entonces viene toda la polémica, si eso es por razones técnicas, como le decía, pero la que más importa al final de los argumentos, ya se los adelanté los otros días, es básicamente la idea de que los operadores de las telecomunicaciones lo que terminan diciendo es: yo necesito ganancia para invertir, si toda la ganancia se va por los OTT, que tienen el derecho de ponerme todo el Skype que quiera por neutralidad de red, día más, día menos, la expansión de la red se va a frenar. Se dan cuenta que es una crítica entre dos muy grandes, entonces a ninguno de los dos da piedad, pero la verdad que todos dicen, aquí estoy en este sentido. En lo que hay en el mundo hay una progresiva convergencia bastante fuerte hacia la defensa de la neutralidad. O sea, Estados Unidos durante mucho tiempo se discutió si, en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se discutió si neutralidad de red sí o neutralidad de red no, por eso le puse allá en negrita el ahora. Hoy en Estados Unidos la neutralidad de red es central y en 2015 se acordó también en los mecanismos decisorios, todavía hay que implementar en los mecanismos decisorios de la Unión Europea la legislación para básicamente no permitir la degradación, o sea, el enlentecimiento y el bloqueo injustificado del tráfico de paga. Pero fíjense que esto es una cosa decirlo y otra es hacerlo. Pues yo puedo decir, miren, yo no discrimino contra nadie. No discrimino contra nadie. Pero a mí se me ocurre que yo dejo, por ejemplo, que un gran proveedor, no es un caso real, pero es un caso real pero con otros nombres, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema de que justo Disney, por ejemplo, por poner un proveedor de contenido de primera, ponga su data center al lado del data center desde el cual yo manejo las conexiones. El otro está a 1500 kilómetros, el otro está a 2000 kilómetros, y entonces empiezan a aparecer problemas de latencia que habíamos visto que tienen mucho que ver con la velocidad. Yo no estoy discriminando nada. Yo lo único que sucede es que estos se me instalaron enfrente y el otro lamentablemente por alguna causa está instalado a 1500 kilómetros, pero lo que hace es que la latencia le va a jugar diferente. Entonces, una cosa es decir, sacamos la normativa y otra es ver todos los mecanismos que yo tengo técnicamente para hacer un poco invalidar la normativa. O sea, porque ¿quién me va a prohibir de que estos señores, jamás soy yo, justo se instalen enfrente y tengo latencia cero prácticamente? Ahora, ustedes saben cómo es el mundo real. Entonces, esto da para bastantes cosas, pero yo diría, si toman casos en América Latina, lo mismo, o sea, la neutralidad de red hoy es un principio muy defendido en el sentido de que parecería que hasta ahora los que van ganando la disputa es los OTT. Los OTT están ganando. Y acá parece, y con esto cerramos la mañana, que es la primera parte, que es recontra importante, que es el paper de 2014 de Marshall. Primero porque bueno, es un joven genio, entonces digo, siempre hay que leer lo que escriben los genios, digamos, uno siempre aprende. Sin embargo, este es un paper que realmente, si los que les gusta el tema tienen que leerlo, deben ser 20 páginas. ¿Qué dice Zuckerberg? Dice, claro, él empieza a jugar contra todos los prejuicios que uno tiene contra las grandes empresas.
O sea, digamos, uno quiere o no, tiene siempre cierto amor por la pyme, la microempresa y cierto prejuicio contra las grandes. Es lo normal en la universidad y en los medios técnicos. Pero Zuckerberg dice una cosa que está implícito, que dice, si hay alguien que quiere que la red llegue a los más pobres de los pobres y que cubra 7.000 millones de personas, somos las plataformas globales. O sea, quizá algún gobierno quiera o no quiera que la red se masifique en Etiopía, se masifique en Haití o se masifique, lo que sea, en otro país pobre, Burundi. Pero si es seguro que hay alguien que quiere que la red llegue a esos países y a un costo adecuado, es Facebook, es Google y es Netflix y todo eso. Entonces, ella viene la primera contradicción, empieza a jugar, es por eso que es un paper brillante, empieza a jugar que, mire, los que estamos interesados por la conectividad de los pobres en serio somos nosotros. Menudo tema, ¿no? O sea, porque digamos, piensen en lo que les interesa el tema de inclusión social. Y Zuckerberg lo que dice es, miren, los costos están bajando, pero aquí ya no estamos hablando de colonia popular de un país de 15 o 20 mil dólares per cápita, sino que estamos hablando de marginales en países de 1.000 dólares per cápita, o sea, pobres en serio. Y entonces Zuckerberg dice, lamentablemente, con los costos que tenemos en 2014, yo tendría que reducirlos en una proporción de 100 a 1 para poder llegar a los 5.000 millones. O sea, ¿se acuerdan que habíamos visto que en los países desarrollados el costo de la conectividad era 0.1 del PIB más o menos? Que en América Latina ya tenemos algunos países con 1%, cerca de 2%. Zuckerberg dice, para llegar a ese 0.1 en los países, a los pobres en serio, yo necesito un avance de 1 a 100 en la relación de precios. Es otra manera de decir que pase a ser casi un bien libre la web. Él dice, esto es viable, y es el otro valor del paper. O sea, un poco además con este paper a mí me pareció una cosa realmente inteligente. Dice, esto es viable. Conseguir algo que cambie de 1 a 100 es generalmente imposible, pero yo puedo hacer dos procesos. Un proceso que es reducir el costo de producción de la transmisión de datos, ¿no?, en una relación de 10 a 1. Cosas de 10 a 1 los ingenieros ya las manejan mucho mejor que cuando le dicen bájeme esto de 100 a 1. Y por otro lado, yo puedo hacer un uso más eficiente de los gastos también en una relación de 10 a 1. Entonces, si yo consigo bajar el costo de transmisión a 1/10 y consigo aumentar, después vamos a ver los mecanismos, consigo aumentar la eficiencia de las aplicaciones en 10 veces, yo entonces sí voy a tener la posibilidad de que los pobres de los pobres tengan acceso. ¿Qué acceso van a usar después? Es otro tema, pero que tengan acceso. Y dice, para esto yo necesito un nuevo modelo de negocio en el acceso. ¿Cómo hago esto? Aquí ya entran algunas cosas que son más técnicas, pero son entendibles rápidamente. Él dice, primero yo necesito bajar costos, ¿no? ¿Cómo puedo bajar costos? Por un lado, hay nuevas tecnologías que me están volviendo irrelevantes, componentes muy caros de la tecnología. Por ejemplo, yo tengo que, es muy probable que cada una de las computadoras de edificios enteros de la universidad estén conectadas con un cable. Si yo las conecto por Wi-Fi, tengo que tener el módem que me reproduzca el Wi-Fi en cada oficina, en cada piso. Y dice, bueno, no, ahora tenemos tecnologías de amplificación de señales adentro de edificios, y con las tecnologías de amplificación de señales de adentro de edificios, yo puedo sustituir todo el cablerío que llegaba a las computadoras o todo el Wi-Fi que llegaba a las computadoras va a ser Wi-Fi, pero con un sistema tecnológico mucho más eficiente, en el cual yo tengo posiblemente un emisor por edificio. Primero. Segundo punto, siempre están los temas de caching. Caching siempre lo que significa es, de toda la masa de información, por el aprendizaje de máquina, empezar a tener más cerca del punto de procesamiento aquella información que va a ser utilizada. Entonces dice, yo en los centros de datos puedo seguir mejorando
la eficiencia del centro de datos, de tal manera de tener la información más disponible, porque sé que por experiencia y aprendizaje de la máquina lo que la gente va a utilizar. Y por otro lado, dice, en el espectro radioeléctrico hay muchos pedazos que todavía no están asignados. Y hay unos pedazos que están terriblemente mal asignados. Y hay otros que van a quedar libres, por ejemplo, con el apagón digital. Entonces, lo que dice Zuckerberg es, inclusive, mire, con respecto a esto, hay un excelente paper que ayer mencionaba de Ernesto Flores-Rux del CIDE, en el cual Flores-Rux muestra el costo que tiene para una sociedad, por ejemplo, atrasarse en la asignación de espectro, porque yo me atraso en la implantación de redes, me atraso en el primero en el 3G, me atraso en el 4G, lindo paper para los que les interesa. Entonces Zuckerberg dice, miren, acá hay un universo de ingenieros que con las tecnologías y el avance tecnológico que hay, yo puedo conseguir esto, de bajar de 10 a 1 el costo de producción de la transmisión. Pero dice, yo tengo también que conseguir 10 veces de mejoría de la eficiencia de la red. De vuelta a la tecnología de cacho, y ustedes lo que hacen con el teléfono es bastante previsible una vez que el teléfono registró su actividad durante un año. Entonces yo hay un montón de información que sé que no la tengo que bajar y otra que ya la tengo bajada de tal manera que eso me baja mucho el costo de la operación. Pero dice, tenemos que volver a aquellas cosas horribles de que cuando era lento, cuando era muy lento Internet, siempre todos teníamos algún programa que lo que hacía era comprimir datos, el zip de todo, ¿no? Cada vez se usa menos zip, fíjense, ¿no? O sea, con Dropbox uno usa cada vez menos zip. Bueno, pero la idea que dice es, mire, si yo quiero llegar a la gente realmente pobre, que yo degrade un poco la calidad de la película en nivel HD, que me come sus buenos gigas, o que degrade un poquitito la calidad de la foto, es un tema menor, por lo tanto, yo tengo que profundizar las tecnologías de compresión. O sea, las tecnologías de compresión hacen que sí, que yo escuche un poquito menos la calidad del piano, pero yo puedo vivir con eso. Y después dice, además, tengo que hacer apps mucho más eficientes. Por ejemplo, muy probable que la aplicación de tiempo de ustedes, que puede estar fijada en Ciudad de México, esté fijada Colonia tanto no, pero delegación tanto, cuando baja los datos, baje con suerte los datos de todo México y simplemente les muestra lo que ustedes quieren, que es el clima en Azcapotzalco, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El diseño de aplicaciones, y ahí hay un buen camino para la gente que anda en estos temas, el diseño de aplicaciones es hecho generalmente por gente que vive en países o está en contextos ricos en información. Cuando yo tengo internet de 40 megas, o cuando estoy en un laboratorio tecnológico de un país en desarrollo, pero que tiene buena infraestructura, ¿qué me voy a andar yo preocupando si yo bajo los datos del clima de Azcapotzalco, me bajo los datos de todo el clima de México, a lo mejor de toda América Latina, y aparece solo Azcapotzalco? ¿Se dan cuenta? Dice, los diseñadores de aplicaciones tienen que tener la capacidad de diseñar aplicaciones para contextos escasos en datos. Fíjense que no es un paper menor, ¿no? O sea, está entrándole a puntos en serio. Tenemos que volver a la compresión, pero compresión mucho más inteligente. Tenemos que avanzar en estas tecnologías de edificios y tenemos que cambiar la lógica de los diseñadores de apps. Lo más probable, la lógica no va a cambiar nada, sino que va a haber apps diseñadas por operadores que viven en países escasos en datos y van a ser conscientes del tema. Entonces Zuckerberg dice que yo aquí consigo un 10 a 1, aquí consigo un 10 a 1, entonces hay un horizonte factible de un 100 a 1. Y ese horizonte factible de 100 a 1 me significa la conectividad mundial en serio. Y ahí viene, y este es el último diagrama de la primera parte, y ahí viene el modelo de negocio. Entonces, ellos dicen, miren, tenemos que hacer algunas cosas. ¿Qué modelo de negocio va a haber? Uno es un modelo de negocios que hay ya en casi todos los países de América Latina, que yo conozco, que es que le dicen, miren, en su prepago, ¿no? O si usted se pasa de prepago a plan,
en su plan las siguientes 10 aplicaciones no las contamos para la carga mensual. Dicho de otra manera, le dice, usted tiene un plan modesto que le da 300 megas al mes, pero lo que usted gaste en Facebook, lo que usted gaste en Google y lo que usted gaste en WhatsApp no va a la cuenta esa. Que es una manera de decir, hay un componente, dice, y eso usted lo ven, o sea, un montón de países anuncian, pásese a un plan equivalente, yo que sé, a 140 pesos, y en el plan de 140 pesos no le cobramos las aplicaciones A, B y C. Lo otro, hay que avanzar, dice, en los modelos de negocio, en lo que se llama la infraestructura de identidad y pagos. No hay dudas, eso lo tiene hiper claro, cómo los planes en última instancia me permiten una operación financiera, pero acá es las condiciones financieras para que la gente pueda tener postpago. En algunos países, aunque no crean, lo que no hay es un registro de identidad. No es que no haya un documento de identidad, sino que no tienen siquiera un registro de identidad, entonces yo no puedo venderle un plan a alguien, porque la persona simplemente no hay una manera de saber que simplemente es un ciudadano y existe, no hay un sistema nacional de identidad. Y por otro lado, obviamente la infraestructura de crédito, digamos, a los pobres de los pobres no llega ni aún con el teléfono, ya el teléfono ya no es para ese universo. Entonces dice, tenemos que avanzar para ahí. Y entonces crearon una cosa que se llama internet.org, que son los que están trabajando este tema, trabajando los modelos de negocio, y ahí además de Facebook, que por algo Zuckerberg escribió esto, tenemos a Samsung, a Ericsson, MediaTek, Opera, que es un browser, Nokia y Qualcomm. Con estos players uno puede pensar aquí hay un tema en serio. Pero acá viene la discusión fuerte. ¿Esto es bueno o es malo? O sea, en la India acaban de prohibirlo ahora. Porque ¿qué es lo que sucede? Obviamente el operador de telecomunicaciones va a decir, usted me está gastando ancho de banda. Quiere decir que en el fondo el cero datos va a ser una transferencia en dinero o en lo que sea de, por ejemplo, Facebook a Telefónica para que no cobre esos datos. Entonces la pregunta que queda es, los que están en contra de eso, lo que dicen es, todos los players nacionales que puedan entrar aquí murieron. Porque ¿de a dónde va a sacar dinero un player nacional? Piénsense una economía del tamaño de la India, en la cual capaz que haya 800 millones de personas, que mucho más debe ser más de 1.000 millones de personas que no tienen plan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo voy a hacer para que entre un proveedor nacional? Cuando el proveedor nacional va a decir todos los megas que yo use con Taringa van a lo que usted paga, y el otro le dice, mire que todos los megas que usted use con Facebook no cuentan. Entonces, ahora, los otros contraatacan, bueno, ¿y usted qué propone para los pobres? O sea, es lo mismo que la gobernanza de Internet. Aquí no hay ni buenos ni malos, sino que son jugadas estratégicas, y esta jugada es de las más grandes que hay. De repente hubo un momento que en América Latina se generalizó un poco la aceptación de la propuesta de Facebook, después empezó, porque el punto es que esto va contra la neutralidad de red. Porque si yo lo que digo es, cobro los bits de Taringa, o cobro los bits de alguien, y no cobro los bits de Netflix, resulta que un bit no es igual a otro bit, estoy discriminando y no hay neutralidad. Y entonces los otros le van a contestar, ah, qué lindo la neutralidad de red, ¿y qué hacemos con los 2.000 millones de pobres? ¿Que esperen 50 años? Bueno, y ahí está la discusión. O sea, estos dos temas, o sea, los tres diría, ¿no? Pero el tema de privacidad, a dónde va a llegar el equilibrio entre privacidad y transparencia, no tenemos idea, y es un tema gigantesco. Segundo, el tema del gobierno de Internet. Aquí vamos a tener una institución de gobiernos, vamos a seguir con una multi-stakeholder, y este es el otro tema. Neutralidad, ¿hasta dónde? La neutralidad me puede garantizar que los pobres en los próximos 20 años no van a estar en la economía digital. Ahora, el mecanismo para que entren los pobres es darle el monopolio de facto a Facebook, ¿sí o no? No sé. ¿No? Y obviamente como estas empresas están cada vez entrando más
en hardware, ya entonces empiezan las propuestas de que, bueno, vieron todas las propuestas de que se van a poner drones alimentados por energía solar, para que no, porque con eso yo ya no tengo que cablear para que llegue internet, con lo cual sigo bajando los costos. Entonces hay toda una dinámica a donde los países van a tener que jugarse, acepto o no acepto esto. Y el acepto o no acepto esto puede ser un acierto o un error que se va a ver mucho tiempo después. Ven que estos temas son mucho más divertidos que los cuadritos que teníamos en marketing, ¿no? La pena es que uno no puede decir las soluciones. Bueno, entonces la segunda mitad, que también no va a ser de cuadrívilo, lo que vamos a tratar de ver un poco es bueno, cómo viene la futurología. Suponiendo que esto es el presente. Okay. Obviamente.